Esto va a ser el día de hoy, como todas las semanas, salvo la anterior, tu Telerusa. Y que no se me olvide decir que los fragmentos de la Telerusa que nosotros pasamos aquí, que glosamos aquí, son tomados de la glosa que a su vez hace Julia Davis, la periodista de The Daily Beast, que, como dice ella, veo la televisión estatal rusa para que no lo tengas que hacer tú, porque ella se mete horas de esto para hacer sus elecciones y yo me meto todo lo que hace ella para hacer mis pequeñísimas elecciones. Ella publica fácil un segmento de entre 3 y 7 minutos al día durante toda la semana. Así que, pues, ¿qué tenemos hoy en la Telerusa? Tenemos primero que nada algo que quedó de la semana pasada y que con nuevo tu Telerusa quise rescatarlo porque es muy revelador. Habíamos hablado de un video aterrador donde un soldado ruso decapita con un cuchillo a un prisionero de guerra ucraniano. Y este antiguo director de transmisiones de Russia Today nos contó lo siguiente, y a mí me parece enormemente preocupante. Como todos ustedes, la otra noche vi unas imágenes horribles. Un soldado le cortó la cabeza a otro soldado. Honestamente no me puedo dormir hasta las 6 de la mañana. Pero luego me di cuenta de que esto es lo que quieren ellos hacernos a nosotros. Quieren que nos avergoncemos y nos horroricemos de nosotros mismos. Vergüenza y horror para el ciudadano ruso y hacia el ciudadano ruso. El enemigo quiere que nos aterroricemos y nos rindamos. El enemigo. Espera, es que esto no lo hizo el enemigo. Esto lo hizo el ejército ruso, y el que lo grabó no era un agente infiltrado de la OTAN, era un compañero del ejército ruso. El enemigo. Que caigamos en nuestras rodillas y pidamos perdón. Me da miedo, me aterroriza ver estas imágenes, sí, por supuesto. Condeno a nuestros soldados, no, y nunca lo haré. Así que no nos asustemos ni nos avergoncemos de nuestros soldados, porque cientos de miles de tipos están dando sus vidas para nuestra libertad, la de usted y la mía. Si verás, porque estaba en peligro la libertad de los rusos, como él, y por eso el ejército ruso ha tenido que salir a defenderlos. No, mira, esto pasó en la Segunda Guerra Mundial, absolutamente. Hitler invadió, Rusia estaba en peligro, estaban en peligro todos los rusos, estaba en peligro la libertad de los rusos, y hubo una acción heroica por parte del Ejército Rojo, que tenía gente de toda la Unión Soviética, y hubo un heroísmo enorme de parte del pueblo ruso. No lo puedes comparar con lo que está pasando ahora, pero lo hace con todo descaro la Telerusa. Luego pasó lo siguiente, a raíz del sujeto que fue detenido, Teixeira, que fue detenido por poner en sitios de gaming una gran cantidad de documentos ultrasecretos a los que tuvo acceso de manera que todavía no se queda muy clara, porque era un sujeto de bajo nivel en el Ejército del Aire de los Estados Unidos. Pues lo están tratando de convertir en un héroe los rusos, sobre todo ahora que se ha descubierto que Teixeira es un antisemita, ha tenido opiniones nazis, es enormemente racista y un sujeto propenso a la violencia, todo aquello que adora la Telerusa. Y entonces, uno de los personajes que defendieron a Teixeira, o que dijo que ahora Teixeira lo estaban acusando por decir la verdad, sí, evidentemente, si los documentos que sacó dicen la verdad, pues está diciendo la verdad, pero son documentos que no debía haber sacado como soldado de su país, porque se le puede considerar traidor. Y esto te pasa en todos los países. Pero en fin, bien, pasó lo siguiente.
la semana pasada. Durante su show en el Fox News, Tucker Carlson está mostrando y haciendo citas de la CNN que informó. Hizo un gran discurso sobre lo que ocurrió. Dijo que los medios principales, los medios del mainstream, están convirtiendo a Teixeira en un traidor horrible. ¿Por qué? Carlson dijo que es porque el tipo dijo la verdad sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, donde estamos mandando dinero, bla, bla, bla. Es difícil no estar de acuerdo con el colega Carlson. De lo de Ucrania hay muy poco en los documentos que sacó, no es cierto, hay bastante. Pero no es lo único que sacó Teixeira. Pero es difícil no estar de acuerdo con nuestro colega Carlson. Carlson ha estado apareciendo en la televisión rusa continuamente porque cuenta exactamente la narrativa rusa. Estados Unidos es el culpable de todo lo que ha pasado en Ucrania. Vean la conversación que tuve con Manu Bravo, por favor. Estados Unidos es el culpable de absolutamente todo. Joe Biden pues es poco menos que un peligro para la humanidad, cosa que no era Donald Trump para nada. Y todo aquello que ha sido la narrativa rusa. Así que esto fue la semana pasada. Esta semana se enteran, oh madre mía. Nuestro amado Tucker Carlson fue despedido. Es una desgracia, es un escándalo total. Pero que echen a Tucker Carlson un día antes de que Biden anuncie que va a ser candidato. Y le dice, no, muy probablemente Biden no va a dar el anuncio mañana. Pues sí lo dio. Tucker, ven a trabajar con nosotros. Solovyov Live te está esperando, Tucker. Sí, yo creo que debemos declarar nuestra decidida protesta sobre esta violación de la libertad de expresión y no permitir a los periodistas que hagan sus trabajos. Libertad para Tucker Carlson. Aquí hay que recordar una cosa. Quien da libertad de expresión es el Estado. Que una empresa te eche no es un ataque a tu libertad de expresión. Que yo no te deje comentar en mi canal no es un ataque a la libertad de expresión. Tú sigues teniendo libertad de expresión en tu canal. Si la empresa considera que estás haciéndole daño y te corta el canal, sigues teniendo tu libertad de expresión. La libertad de expresión te la puede coartar el Estado. Pero tu libertad de expresión no es la obligación de los demás ni de oírte, ni de leerte, ni de mucho menos. Y este es un error que mucha gente comete y ahora le resulta muy conveniente a los rusos jugar a eso cuando en Rusia no hay ninguna libertad de expresión. Cuando todos los medios independientes han sido cancelados, cerrados, clausurados y algunos de sus integrantes encarcelados o procesados o amenazados. En un país donde mueren grandes cantidades de periodistas continuamente de manera pues extraña, ¿no? Debemos abrir un caso penal contra estas personas, los que provocaron que uno de los hombres más listos del frente occidental sea despedido. Estoy hablando en defensa de los intelectuales estadounidenses. Francamente, tener la defensa de los intelectuales estadounidenses por allí, pero lo que se le vende al pueblo ruso es esto, ¿no? Nosotros hablamos con toda libertad y en Estados Unidos el malvado gobierno silencia al hombre más inteligente, al mejor periodista, bla, bla, bla. El gobierno no tuvo absolutamente nada que ver en eso. Absolutamente nada que ver en eso. Pero ¿cómo se va a enterar el ciudadano ruso que ve el Rosilla Adin, que es Rusia 1 y que es el único canal estatal? Sí, por supuesto, estamos en favor de la libertad y todo, pero luego hay ética corporativa, así que cuando realmente no nos gusta algo, simple y sencillamente nos deshacemos del periodista más brillante de los Estados Unidos. Tucker, te lo repito una vez más, Solovyov Live te invitó oficialmente a trabajar en nuestro canal. Ven a bordo, vamos. Si le pueden pagar los $35 millones al año que Fox News le pagaba a Tucker Carlson, que es un salario, más los 787 millones que les costó, pues igual se va para allá. Y esto, con lo que quiero terminar hoy, o sea, evidentemente lo de Tucker Carlson, cuando te glorifica la televisión rusa tiene su problema.
tienes un problema real. Pero bueno, esto es un anuncio publicitario de la televisión rusa, donde se invoca el patriotismo, el amor a la patria, la defensa de la libertad de los rusos, del peligro en el que están por culpa de todo ese occidente malévolo que está contra ellos, salvo que todos los países están con ellos, pero nadie está con ellos, pero no sé, nunca se ponen de acuerdo consigo mismos, pero se invita a la gente a participar en la defensa de la madre patria con esa voluntad de corazón, de sentir el sentimiento. Nah, es esto. ¿Este es el tipo de defensor que soñaste ser? ¿Este es el lugar donde está tu fuerza? ¿Fue esta la ruta que decidiste elegir? Eres un hombre de los hombres, así que sé uno de ellos. Sirve como soldado por contrato. La paga comienza en 204,000 rublos. Son más de 2.200 por ahí euros al mes, es un dineral. Llama a la línea con este teléfono. Como soldado por contrato. Soldado por contrato es un mercenario. Si a cada mercenario le están pagando 204,000 rublos, 2.200 y tantos euros, me pregunto de dónde van a sacar el dinero. Incluso teniendo en cuenta que una gran cantidad de esos soldados por contrato están siendo enviados a la muerte ya en la picadora de carne, como nos lo contaba Manu Bravo, de una manera absolutamente desvergonzada. Cuando eres terrible con los soldados enemigos es muy grave, porque se espera que todavía tengas la conciencia de que quien está luchando contra ti es un ser humano. Pero cuando eres tan bestial con los tuyos como con el enemigo, no sé, eso es la tele rusa, pues, de esta semana.